Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 3 de la tarde con un minuto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental. Una producción de Noticias Monumental en el que buscamos generar temas de profundidad que por el ritmo, por supuesto, de los noticieros no nos da el chance de analizar más a fondo. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Hoy nos acompaña doña Pilar Ramos del INEC, que ya es coordinadora de encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Hablaremos de la encuesta nacional de hogares durante los próximos 25 minutos. Gracias a quienes nos escuchan en vivo a través de 93.5 FM y quienes nos observan por diferido en Canal 2, la imagen de la radio, a las 7:30 de la noche. Contarles, hoy es un día bastante ventoso, es la particularidad de este viernes negro, además, donde los centros comerciales y las carreteras están llenas de gente. Estamos a una temperatura de 20 grados Celsius aquí en la capital, pero el viento sí es muy fuerte, 50 kilómetros por hora a esta hora de la tarde. Doña Pilar, gracias por estar aquí y muy buenas tardes. Buenas tardes, a ustedes un gusto con esta invitación, poder compartir con ustedes y discutir sobre estos hallazgos que nos da la encuesta nacional de hogares. Voy a pedirle que empecemos por lo más básico. ¿Qué es lo que hace la encuesta nacional de hogares? La encuesta de hogares es una investigación que se aplica a una muestra de hogares. Esta muestra es representativa del país, tiene cobertura nacional y es una investigación que trata los tópicos relacionados con los ingresos de los hogares, su distribución, la situación de pobreza y características sociales que están relacionadas con las condiciones de vida de la población. Es una encuesta que además cada año investigamos algún tópico específico al que le llamamos un módulo especial, por ejemplo, tecnologías de información, victimización. En el año 2013 indagamos aspectos relacionados con la estructura del gasto de consumo de los hogares. Sí, es la encuesta que nos permite dar una radiografía de la situación social y las condiciones de vida de la población. Precisamente la diferencia con el censo, porque son instrumentos diferentes, es que el censo es absolutamente a toda la población. La encuesta se basa en una muestra que ustedes definen con el fin de que sea representativa. Entonces, exactamente, eso es. A mí me llamó la atención cuando ustedes hablan del ingreso de los hogares, lo dividen en tres grandes ramas. Una, los ingresos que se generan por el trabajo de algún miembro de la familia, por rentas de las propiedades y también por transferencias regulares, que ahí ustedes lo dividen en dos, que hay uno que es los subsidios que hace el Estado o las becas, por ejemplo, y otros son las pensiones, las remesas y algunas otras transferencias que no necesariamente vienen del Estado. Exactamente, ¿verdad? O sea, esas son los que nosotros denominamos las principales fuentes de ingreso. E incluso el ingreso por trabajo, diferenciamos lo que es el ingreso por trabajo asalariado y el ingreso de los trabajadores independientes o autónomos. Y las transferencias sí son de diferentes tipos, ¿verdad? Están las que pueden venir por subsidios estatales, como muy bien lo dijiste, pueden ser becas, pueden ser ayudas entre los hogares, puede ser además remesas enviadas desde el exterior, ¿verdad? O sea, todo eso que son como regalías que se le da a los hogares, y dentro de esas, por ejemplo, las pensiones del régimen no contributivo, ¿verdad? O sea, y que separamos en dos grandes grupos para facilitar el análisis, como lo dijiste. En el caso del trabajo, que es la primera de ellas, sigue siendo, por supuesto, la fuente fundamental de ingresos de la mayoría de hogares costarricenses. Sí, el ingreso por trabajo está presente en el 85% de los hogares del país, aunque está aportando está presente en el 85% y aporta un 81% más o menos de los ingresos. De ellos, el ingreso por trabajo asalariado es de los más importantes, pero aporta un 62% del ingreso, mientras que un 20% cercano más o menos aporta el ingreso autónomo. Y en este sentido es digamos de los rubros en los que
es importante dirigir las políticas sociales y las acciones tendientes a la protección del trabajo y con ello la protección de ese ingreso que recibe una gran mayoría de los hogares. Se vale verlo al revés, doña Pilar, porque a veces digamos que la interpretación que hace la prensa tienen que tener muchísimo cuidado precisamente con los estudios, porque no siempre uno puede verlo al revés. Pero si el 85% de los hogares tiene como ingreso el trabajo, significa el número contrario, el 15%, que ahí no hay trabajo. Digamos, en esos hogares no hay ingresos por trabajo. A ver, no hay ingresos por trabajo, sí. Eso es cierto, es ¿verdad? Dramático en 15% de los hogares. Pero porque pueden recibir otras fuentes y que eso no necesariamente implique que el hogar está en una situación vulnerable o que, ¿verdad?, no tenga sus recursos. Algunos hogares podrían estar viviendo totalmente, por ejemplo, de rentas de la propiedad, que estos son lo que tiene que ver con alquileres, dividendos de una participación de una sociedad o de una sociedad anónima. Puede estar viviendo totalmente de transferencias, por ejemplo, cuando en un hogar un miembro del hogar se fue a trabajar al extranjero y envía este ingreso, entonces vive por remesas. Y por supuesto que también incluimos a las personas o los hogares que están viviendo exclusivamente de la jubilación, cuando ya el ciclo, ¿verdad?, el ciclo de vida de este hogar ya llegó a otro nivel en que no está dependiendo ya de otro trabajo y más bien aprovechó los frutos de esa época de laboral activa. Bueno, de hecho, es interesante cuando uno cruza los datos de la encuesta nacional con los datos del informe Estado de la Nación, porque entonces uno encuentra que la mayoría de gente que trabaja y de los hogares que tienen ingresos por trabajo vienen de personas asalariadas, es decir, que tienen un patrono y no autónomos, que son los propios. Pero cuando uno cruza con el Estado de la Nación encuentra, por ejemplo, que hay no recuerdo el dato exacto, pero sí existe un número dramático de personas que no disfrutan, por ejemplo, de derechos laborales, que aquí estamos viendo, y usted lo decía a la hora de fijar, digamos, las políticas nacionales. Es básico tener presente que la mayoría de los hogares ticos dependen de un trabajo y ese trabajo es asalariado. Principalmente, en efecto. En el Estado de la Nación hacen un análisis muy exhaustivo, pormenorizado de las cifras que salen de la encuesta nacional de hogares. No es la única fuente que utilizan, ellos utilizan muchísimas fuentes y más porque hacen como una radiografía en diferentes aspectos, ¿verdad? El político, el ambiental, económico, pero en lo que tiene que ver precisamente en los aspectos sociales, una de sus principales fuentes, repito, no es la única, es la encuesta nacional de hogares, porque eso es lo que permite la encuesta. Dentro de eso investigamos también, en efecto, las características relacionadas con esa protección del empleo. Y con la ventaja que tienen en el Estado de la Nación es que se dan una tarea ardua, muy profesional, de analizar a profundidad. Y, por ejemplo, el lanzamiento que ellos acaban de dar es en las cifras, un análisis detallado de las cifras del 2012. Nosotros estamos revelando las cifras del 2013. Doña Pilar, de hecho, a mí, en lo personal, me derribó algunos mitos la encuesta nacional de hogares. Uno de ellos, por ejemplo, es el ingreso por salario en zonas rurales, ¿verdad? Porque, le voy a ser sincero, yo pensé que el ingreso autónomo en zonas rurales iba a ser mayor. Es decir, porque uno piensa, hay gente que trabaja en el campo y que se va los fines de semana a vender los productos a la feria del agricultor, eso es un ingreso autónomo, no es un asalariado. Pero viendo los índices separados, resulta que el ingreso por trabajo es 80,5% en el área rural, 84,6% en el área urbana, 84,6% en la rural. El ingreso autónomo es de 19,4% en la urbana y 19,9% en la rural. Sí. Esto igual, ¿verdad? Cuando nosotros hallamos, porque el año pasado más o menos sí se mantuvo esa relación en la que uno considera, obviamente es más importante el trabajo asalariado en las zonas urbanas. ¿Qué es lo que pasa? En el caso del trabajo asalariado, hay mucho mayor cantidad de asalariados en la zona urbana. En montos globales es mucho mayor el monto global de ingresos por trabajo asalariado en las zonas urbanas. Sin embargo, en las zonas rurales es menos diversificado. Entonces, dentro de la propia zona urbana, aunque ese monto es menor que el dentro de las zonas rurales es menor que el de la zona urbana,
su peso relativo cobra mayor relevancia porque las otras fuentes de ingresos, si usted puede ver, se disminuyen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las rentas de la propiedad o pensiones, remesas y transferencias entre hogares, esto pesa menos que lo que pesa en las zonas urbanas, ¿verdad? Entonces, aunque el rubro de ingreso asalariado es muy importante en la zona urbana, otras fuentes le quitan peso, aunque en monto global es mucho más fuerte y hay mucho más trabajadores asalariados en la zona urbana que en la rural. Bueno, porque hay más población. Porque hay más población y en peso. Eso es porque la importancia del peso asalariado se lo roban, por decirlo de alguna forma, las otras fuentes de ingreso. Bueno, vamos con uno que se la roba precisamente, que es el ingreso por renta de las propiedades. Aquí sí calzaba, digamos, con el esquema mental que uno podría tener previo de que el ingreso por rentas de la propiedad, que ojo que no son rentar las propiedades, bueno, ahí va una, pero renta de la propiedad significa ganancias de ya sea de rentar propiedades efectivamente o dividendos de sociedades anónimas, o intereses, dividendos, todo lo que tenga que ser como ganancia al capital, digamos, o al patrimonio. Sí, al patrimonio. Tiene muchísimo peso, tiene más peso en la urbana, que es 7, que en la rural, que es 4.5, y esto también nos revela de alguna forma los estilos de vida. Exactamente, o sea, y las posibilidades de diversificar la mayor cantidad de ingresos, ¿verdad?, que tienen los hogares en las zonas urbanas, que es lo que tienen en las zonas rurales, ¿verdad? Cuando uno ve la concentración, ¿verdad?, prácticamente estamos con salarios e ingreso autónomo, y muy poquitito otras transferencias en las zonas rurales, mientras que hay mayores pesos de otras fuentes en las zonas urbanas, excepto el de precisamente los subsidios estatales, que tienen una mayor relevancia en las zonas rurales. Sí, que esto habla bien de la política pública que se ha generado sobre esos temas precisamente. Exactamente, eso apunta a una redistribución del ingreso, por lo menos por esa vía. En el tema de las pensiones, remesas, transferencias, sí nos encontramos además, como usted lo decía, un índice más alto en las zonas urbanas, que es de 11,7 versus 8.2 en las zonas rurales. El monto global de los ingresos está en las zonas, ese rubro lo aporta más en las zonas urbanas. Cuando nosotros tuvimos que planear los debates políticos este año, intentamos que de nosotros vinieran muy pocas preguntas a profundidad, y entonces en una discusión en la sala de redacción entre los periodistas, empezamos a intentar determinar cuál era el principal problema del país, ¿verdad? Porque uno podría ir al desempleo, podría inclusive hablar de la pobreza. Votamos, digamos, a la hora de conjuntar todos estos en desigualdad, ¿verdad? Porque el índice de Gini tiende a subir un poquitito, pero sube, digamos, lo básico es que no baja, que no ha logrado bajar, y que es el único país, uno de los únicos casos en América Latina donde no se ha logrado disminuir el índice de Gini, que lo que refleja en su cercanía a cero es una mayor distribución de la riqueza. Ahí es donde ustedes encuentran importantes datos, además, como estoy viendo un gráfico del informe precisamente, los subsidios estatales y las becas aportan el 13% de los hogares al quintil más pobre, que es el primer quintil. Eso, digamos, tiene muchísima importancia en los hogares, entonces, el subsidio estatal y las becas. Nosotros sumamos las becas a este rubro de subsidios estatales porque la mayoría de las becas son públicas, ¿verdad? Y entonces quisimos sumarlo. Hay un ligero porcentaje que está relacionado con becas dadas por el sector privado, ¿verdad? Tal vez de las universidades privadas, pero eso es rubro mínimo, y por eso sumamos ahí becas. Se incluyen, por ejemplo, las becas de FONAVE. Y además todos los otros programas estatales, como el programa Avancemos o algunas otras transferencias condicionadas que se dan vía IMAS. Esto tiene un efecto redistributivo que le aporta a los hogares. Es importante, porque si estos subsidios estatales no se otorgaran del todo, la pobreza podría ser de 3 puntos porcentuales mayores, ¿verdad? Entonces andaríamos en el orden de 23% de los hogares afectados.
Es redistributivo, está principalmente en los hogares del primer grupo de ingresos. Tal vez es importante aclarar que cuando nosotros clasificamos y decimos lo que ya para nosotros es muy común decir quintiles de ingresos, sí, son porque agrupamos a los hogares en grupos de 20% de hogares según el ingreso que tienen, el ingreso per cápita, ¿verdad? Entonces, un primer grupo de 20% de hogares es el primer quintil y son los de hogares de menores ingresos, y así sucesivamente hasta el último quintil de ingresos, que es el que tiene el 20% de los ingresos per cápita más altos. Encontramos así entonces que estos subsidios estatales están entre el primero y segundo quintil principalmente. Mientras debería ser, ¿verdad? Mientras que ya no está casi presente en los últimos quintiles. Bueno, y si lo encontramos también un poquito es por esto de las becas que están relacionados con las becas privadas. Y así también encontramos que es el ingreso por trabajo, curiosamente, y esto sí tiene que ver mucho tal vez con lo que tu preocupación cuando hablamos de la parte rural. El ingreso por trabajo en el primer quintil de ingresos es cercano al 50%, ¿verdad? Mientras que en los quintiles de los otros, el 2, 3 y 4, es cercano al 70%. Otra vez en el último quintil se baja el aporte del trabajo. Pero, ¿qué es lo que sucede? En el último quintil es porque tenés mucho más peso de las rentas e incluso las pensiones, ¿verdad? Que cobra como una transferencia, pero que es relevante porque reflejó los frutos de una participación activa. Mientras que en el primer quintil no sucede así. Le voy a robar 30 segundos, doña Pilar, para ir a una pausa comercial y regresamos con más de Minuto a Minuto hablando de la encuesta nacional de hogares. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. 3:18, gracias por acompañarnos en Minuto a Minuto aquí en Radio Monumental. Está con nosotros doña Pilar Ramos de el INEC, ella es la coordinadora de encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El ingreso per cápita, de hecho, del que estábamos hablando, es decir, el ingreso por persona. Por persona, exactamente. De los hogares, que además intentamos explicarlo nosotros, gracias a ustedes, en las notas que hicimos la semana pasada. Pero es que ustedes miden la pobreza precisamente por el ingreso por cada miembro de la familia. Ustedes encuentran, y eso es un dato muy dramático, que en la zona urbana el ingreso por cada persona en los hogares es el doble que por cada persona en el área rural. Es dramático, digamos, sí. Es dramático decir cómo... es casi del doble, 1,8 veces. Casi, viven con la mitad. Sí. Y en efecto, nosotros encontramos, por ejemplo, que el ingreso per cápita de la zona urbana, insistimos, ¿verdad? El ingreso por persona es casi 400,000 colones, 397,000 algo, mientras que en la zona rural es de 211,519 colones. Si tomáramos los ingresos totales de los hogares, ¿verdad? Ya sumando a todos, bueno, en el otro es que sumamos los ingresos de los hogares y lo dividimos entre la cantidad de miembros. ¿Eso por qué es? Porque tratamos de estandarizar en lo que en principio le repartiríamos a cada miembro del hogar. Si sumáramos el ingreso totales, ¿verdad? Ya sin dividirlo por personas, también la relación es casi el doble. El ingreso promedio de hogares urbanos es de 1,171,000 colones, mientras que en los hogares rurales es de 651,000. ¿Verdad? O sea, también es una relación que es muy importante. Y a esto se suma las diferencias entre los promedios, ¿verdad?, de los ingresos de los hogares y los ingresos per cápita por quintiles de ingreso, ¿verdad? Entonces, el primer quintil de ingreso de los hogares urbanos tiene un ingreso per cápita de 68,000 colones, mientras que en la zona rural es de 36,000. ¿verdad? 36,500. Y así en todos los quintiles de ingresos encontramos esas diferencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos desigualdades, no solamente entre el ingresos o la relación de ingreso entre el último quintil de ingresos y el primero, ¿verdad? Los que tienen mayores recursos contra los que no lo tienen, que es una relación que es casi el doble, sino también grandes diferencias entre los hogares, entre las zonas urbano-rural.
¿verdad? Entonces tenemos entre ingresos y además dificultades regionales o de zonas, ¿verdad?, geográficas en nuestro país. Es decir, que el hogar en la zona rural es muchísimo más vulnerable que en la zona urbana. En términos si no tuviera que sacar una conclusión de eso. Si tuviéramos que decirlo en términos de capacidad de consumo, ¿verdad? Y asociando la capacidad de consumo a poder satisfacer ciertas bienes y servicios para el bienestar, son más restringidos. Bueno, y la región Brunca es precisamente la que tiene la mayor brecha entre el quintil más pobre, digamos, y el quintil más rico, y a la vez, que es lógico además, es el que tiene la mayor desigualdad según el coeficiente de Gini. La mayor desigualdad por esos dos indicadores, tanto el de la relación de quintil 5 contra el primero, y con el coeficiente de Gini que ronda, ¿verdad?, el 0,54. Ahora, este es un indicador que a veces nos cuesta, digamos, por entenderlo mucho, pero es que significa, es una medida sintética del grado de concentración de ingresos. Pero la Brunca además salió como la región más pobre del país en este 2013, sí, ¿verdad? Entonces es una región que en este año resultó de las más afectadas, las mayores vulnerabilidades, porque a ese alto nivel de incidencia de pobreza se asocia una muy baja tasa de ocupación o la menor tasa de ocupación en el país, que refleja entonces dificultades de conseguir trabajo en esta región. Nos están preguntando en Twitter quién valida el estudio. Bueno, el INEC es la entidad Pública rectora de esta, encargada del tema. De hecho, cuando hablamos de la pobreza, y vamos a aprovechar los últimos 3 minutos de programa hablando de este tema, resulta que se califica como pobreza cuando los hogares cuyo ingreso por miembro del per cápita, el ingreso por miembro, es menor a 100.943. En la zona urbana. Sí, en la zona urbana. Y en extrema pobreza, en zona urbana, 45.368. Pero si vamos a lo rural, y fue otro de los datos que nos llamó la atención, la pobreza extrema en la urbana, 45.368, le decía, y en la rural 37.556. Uno mismo dice que hace una persona, digamos, usted agarra una persona sola con 37.556 para pagar todo: vivienda, servicios públicos, alimentación. Cuando hablamos de extrema pobreza, ¿verdad?, y es un valor por persona, ¿verdad?, no son pocos los hogares en los que son unipersonales, pero estamos hablando que no tienen la capacidad para consumir o tener la posibilidad de un consumo de satisfacción de necesidades básicas alimentarias. Es exclusivo, sí, es exclusivo para alimentación, ¿verdad? Entonces, no tener ese ingreso por persona significa que las personas están en lo que en otro ámbito llaman estar en la indigencia, ¿verdad? Que ni siquiera tienen que comer. Para comer, no tienen ingreso que le permita adquirir una canasta básica, ¿verdad? Y sin que me meta mucho en la parte metodológica, es una canasta que no es que es nutricionalmente balanceada, sino que es una canasta para satisfacer los requerimientos calóricos, pero no tiene ni plata para eso. Sí, de hecho, y voy a aprovechar ahora sí el último minuto, a mí me llama la atención mucho, digamos que en el último mes gracias a Dios, estamos inundados de estadísticas, la encuesta, el informe Estado de la Nación, que nos ayuda a darnos una idea. Entonces, digamos que el 20% de los hogares que se mantienen en pobreza se ha hablado históricamente, ¿verdad? Y es muy fácil decir, en los últimos 5 años seguimos siendo el 20, pero cuando uno le pone rostro a ese 20%, significa, por el crecimiento poblacional, que hoy ese 20% es muchísima más gente de carne y hueso que hace 5 años. Que hace 5 años. Y de hecho, o sea, si son el 20% de los hogares, es un 23% de personas afectadas, porque en los hogares pobres son un poquito más numerosos. Y esto es que 1.100.000 personas están en situación de pobreza y 340.000 en pobreza extrema, o sea, pobreza que no logran tener ingresos para comer. En el 1.100.000 que están en pobreza son necesidades básicas en general. Necesidades básicas en general. Vivienda, alimentación. Sí, se suman en conjunto. No es que hacemos una canasta para las otras necesidades, pero está considerado en ese rubro. Bueno, dramático. 340.000
personas en Costa Rica no tienen ni siquiera para comer. Doña Pilar, muchas gracias por estar aquí. Muy amables a ustedes por la invitación. Y gracias a ustedes también que nos acompañaron en Minuto a Minuto. Estaremos el lunes en la sección de política a las 2:30 de la tarde. Viene José Manuel Echandi, el candidato a la presidencia de la República por el Partido Avance Nacional, a las 2:30. Pero antes, hoy en la noche, los esperamos en la tercera emisión de Noticia Monumental a las 7 en punto. Feliz tarde. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.